Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva versión de Visión Regional. Nos encontramos grabando como todos los jueves, ¿no es cierto? Y hoy día con dos interesantes invitados que nos van a contar su historia, también cuáles son los proyectos a futuro, ¿no es cierto?, que nos representan. Pero antes de pasar a nuestros invitados, quiero enviar un enorme saludo a toda la comunidad del básquetbol de la región de los lagos, pero principalmente a la comuna de Puerto Montt, a la comuna de Puerto Varas y también, ¿no es cierto?, a nuestra hermosa comuna de Ancud, por todos estos tres basquetbolistas que representaron a Chile en el Sudamericano Sub-17 en Lima, donde fueron campeones. Conversábamos con algunos de nuestros invitados y decíamos, sí, la cuna del básquetbol de verdad está en el sur, así que un abrazo enorme a la trayectoria, a ese sacrificio que han tenido desde siempre los papás, los clubes deportivos, con muchas ansias de poder progresar. Nos dieron un triunfo maravilloso, de miles de años que no teníamos, ¿no es cierto?, en el básquetbol esta posibilidad. Así que un abrazo enorme a los basquetbolistas que cada día hacen de esta región y de este deporte, ¿no es cierto?, con mucha más pasión y con grandes esfuerzos. El otro día tuvimos dirigentes deportivos donde nos hablaban a veces de las necesidades básicas, ¿no es cierto? Y estos esfuerzos y estos triunfos nos permiten con mucho más entusiasmo que los alumnos lleguen, que los chicos trabajen, porque hoy día se ve de una forma diferente a nuestro país, se ve de una forma diferente a nuestra región. Así que vamos a Kevin Rubio, que es de Puerto Montt, a Nicolás Villagrán, Ignacio Arroyo y Sebastián Carrasco, que también participaron de esta selección sub-17. Muchas felicidades a ustedes y por supuesto a nosotros un enorme orgullo desde los que los vimos desde chiquititos y hoy día ya unos grandes campeones sudamericanos. Nos acompaña don Óscar Montesino. Hola. Abogado. Gracias por la invitación. Vamos a conversar más adelante lo que está haciendo. Muchas gracias. Y don Albán Mancilla. Hola, gracias por la invitación. Chilote de corazón, de tomo y lomo, ahí vamos a conocer su historia. Él es jefe de Departamento de Educación Municipal de la ilustre Municipalidad de Puerto Montt. Así que bienvenido, están las pantallas para el saludo y vamos a comenzar a conversar. Si tú me permites, me gustaría adherirme al saludo que tuviste primero para nuestros deportistas en un país que invierte tan poco en deporte. Sin embargo, me parece que en ese gran logro está la familia detrás. Mira lo importante que es la familia cuando apoya. Así que adherirme a ese saludo cariñoso. Hay un puertomontino ahí que nos llena de gloria, de orgullo. Así que un saludo enorme a esa familia especialmente. Obviamente pegarme a los saludos. Esto tú lo decías bien, es histórico. O sea, nuestro básquetbol no tiene logros internacionales y esto es un hecho de la causa. El básquetbol no es el deporte de los más desarrollados en Chile, pero esto ha sido una gran noticia, lo cual quiere decir que estamos viviendo una nueva época, un nuevo momento en el deporte, ¿cierto? Estos días han sido de muchos triunfos en distintos ámbitos de deportistas chilenos, pero esto se valora más porque estamos hablando de jóvenes sub-17 que además, como tú bien lo decías, parte importante de esta camada, ¿cierto?, de astros. Son jóvenes de nuestra región, son jóvenes de la provincia de Yanquihue y de Chiloé. Así es. Bueno, sobresalía una bandera de Ancud en la celebración en Perú, sí, en Lima. Sí. Así que no, y hubo otro triunfo también importante, que es el remo. Las mellizas Abraham, que son valdivianas, ¿no es cierto? Obtuvieron una importante medalla de oro y yo creo que eso fortalece, o sea, de verdad se pone muy poca plata en el tema deportivo. Yo creo que cada día ahora con una nueva política nacional, que no tiene que ser una política de gobierno, sino que una política de Estado, el tema deportivo esperemos que tengamos mayores resultados y sobre todo en el ámbito internacional, que es lo que nos va fortaleciendo. Cuéntenme, don Óscar, ¿en qué está? Usted es abogado. Así es. ¿Ya? Acción Ciudadana se llama la organización donde usted es director. Así es, Acción Ciudadana es un hijo que solamente da buenas noticias. Acción Ciudadana es una organización de profesionales que nos hemos reunido para cumplir tres objetivos fundamentales acá en la región, digamos. Yo, antes que empezar el programa, les contaba que yo llevo avecindado acá en Puerto Montt y radicado hace 4 años atrás. Yo tengo un amor especial por esta ciudad, me siento absolutamente parte y gran parte de mi vida siento que llevo viviendo muchos años acá. Por lo tanto, eso nos motivó conociendo la realidad social. Cuando me piden definir a Puerto Montt, yo siempre digo que Puerto Montt es una ciudad gris.
es una ciudad con gente maravillosa que tiene un temple especial, pero ese temple también lo da la pobreza, la falta de oportunidad, la falta de equidad, la falta de desarrollo. Entonces, cuando empezamos a ejercer nuestra profesión desde el libre ejercicio, nos dimos cuenta que en algunas poblaciones o sectores rurales está muy complicado la situación económica, digamos, y que eso hace que tenga poco acceso entre ellos a la justicia. Porque es cierto, la falta de equidad, la falta de balance, la falta de prestación de servicios a esas personas nos llevó a un grupo de profesionales a unirnos en una idea en común y lograr 3 proyectos grandes que son muy interesantes por lo demás. El primero es llevar educación cívica. Yo creo que la gran solución para este país, para desarrollarlo, es a través de la educación. No hay otra receta. El trabajo solamente trae buenos resultados y la educación es el puente. Y ese puente de la educación cívica lo encontramos que alumnos de cuarto medio, cuando vamos a dar las charlas, no sabían que Chile tenía 3 poderes del Estado. No sabía cuáles las funciones, por ejemplo, de un concejal. Por eso teníamos en los debates concejales prometiendo nuevas costaneras que no podían construir. Y hasta el día de hoy pasa. Tenemos alcaldes prometiendo cosas que están fuera de sus atribuciones. No sabían cuál es la diferencia entre un intendente y un gobernador, por ejemplo, que es fundamental. ¿Por qué se legisla en 2 cámaras? No sabíamos. Por lo tanto, eso es lo que busca Acción Ciudadana. Y también busca poner sobre la palestra algunos temas de interés regional. La basura, la delincuencia, la falta de oportunidades. ¿Y cómo? A través de soluciones. Por lo tanto, nosotros conocemos un problema, vamos a una junta de vecinos, le explicamos en qué consiste cívicamente y los representamos. Todo eso gratuitamente. Entonces, eso es un gran orgullo para nosotros, los que trabajamos ahí y que creemos que ser abogado no es pensar en cambiar la camioneta a fin de mes, sino cambiar el aspecto económico al social, que es lo que a mí me motiva. Importante porque aquí está con 2 profesores, porque Así justo es. tenemos don Albán, que es profesor de historia, que tiene un largo recorrido en el ámbito de educación y también como gobernador, como Seremi. Estamos hoy día en un tema, tal como usted planteaba, ¿no es cierto?, de tantas necesidades de un tema de formación. ¿La reforma nos hará un cambio en eso, don Albán? O sea, nosotros esperamos que la reforma, que tiene sus precariedades, ¿cierto? Hay que decirlo. Creo que todos esperábamos más, pero hay avances sustantivos en la reforma, pero la reforma tiene que avanzar a nuevas condiciones. Hoy día hemos avanzado, pero hay que empezar a pensar, por ejemplo, en el currículum. No puede ser que Chile tenga el currículum más extenso e intenso del mundo. Hoy día eso es una tendencia que está desterrándose. Hoy día hay mucha de la información que tú puedes buscar, ¿cierto?, a través de las plataformas tecnológicas. Por lo tanto, hay que mejorar este tema curricular. Hay que poner esfuerzo en la educación inicial, por ejemplo. A mí me parece que la reforma pudo haber, en esta etapa, haber puesto acento quizás ahí, pero lo que importa es que vamos avanzando y que vamos a seguir colocando el énfasis en lo que es, insisto, educación inicial. Si nosotros colocamos ahí el esfuerzo, colocamos las lucas, colocamos los mejores profesionales en ese nivel, seguramente, ¿cierto?, vamos a tener buenos logros educativos. Y cuando estamos hablando de logros educativos, por favor, no nos empecemos a enredar y confundirnos con que la calidad de la educación pasa solamente por el CIMSS. El CIMSS es una forma de medir la educación. Un instrumento. Pero hay una serie de otros estándares que nos pueden decir si la educación que tenemos es buena, mala o regular. Pero, insisto, tenemos que colocar recursos sustantivos, esfuerzo, pasión en lo que es educación inicial. No podemos empezar al revés. Y la educación en Puerto Montt, porque estamos hablando de que don Oscar dice, hemos ido a los liceos, me imagino que escuelas o liceos municipales o también subvencionados. No, hemos ido a tantos privados como públicos a hacer conversatorios más que charlas, digamos, porque los jóvenes hay que prestar más el interés. La verdad es que estas charlas largas y más encima de política, eso y de política es muy difícil. El currículum. Claro. Nuestro currículum está en lo poco asertivo o en la masa, ¿no es cierto? Estudiábamos primero Europa, estudiábamos las antiguas civilizaciones sin saber los ríos, lo que nos circundaba a nosotros en nuestra región. La diferencia ha sido mucha entre Chiloé y Puerto Montt, porque usted fue Seremi, perdón, ¿qué año de educación? Fui en el primer gobierno de la presidenta, ¿cierto? Estuve un año de Seremi acá. Antes había sido jefe provincial de educación en Chiloé, estuve ahí 6 años. Luego gobernador. Entonces, claro, obviamente hay diferencias, obviamente, entre lo que es vivir en un territorio insular y vivir acá en el continente, pero tú vas a descubrir finalmente que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos los problemas son similares. Las soluciones a veces pueden ser distintas también porque estamos hablando de territorios distintos, de formas, de culturas distintas, ¿cierto?, que hacen que las cosas las podamos ver de otra forma. Y en lo administrativo, ¿podríamos decir que la educación en Puerto Montt está en la UTI, está en una sala común o estamos paseándonos por afuera del hospital? Porque ha sido un problema
lejos el tema de la administración educacional. Claro, este es un tema, a ver, este es un tema que tiene carácter nacional, es decir, a veces nos equivocamos y en Puerto Montt se ha instalado como un lugar común el pensar que la educación puertomontina vive en permanente crisis. Y lo que ocurre es que desde el punto de vista financiero, un alto porcentaje de nuestros municipios no logran financiar la educación. Cuando en Puerto Montt nosotros tenemos un déficit de 800 millones de pesos, muchos quisieran colgarnos en la plaza pública. Y yo digo que eso es significa que hemos avanzado en resolver un tema financiero. Solamente recordarles que Santiago tiene un déficit de 12.000 millones de pesos. 12.000. Y la estructura de la cantidad de alumnos y colegios es casi similar a Puerto Montt. Puerto Montt es el tercer DEM de Chile en cuanto a estructura financiera de alumnos y de personal. Entonces, lo que quiero decir es que hay un problema estructural. En Puerto Montt hemos avanzado en la solución de esto, no ha sido fácil, hay un esfuerzo municipal, pero además un esfuerzo del Ministerio de Educación que nos va permitiendo, ¿cierto?, enfrentar este tema. Y por eso que nosotros abogamos, lo ha planteado el alcalde, nosotros respaldamos esta idea de que vamos a persistir e insistir en que se hace necesaria y urgente la desmunicipalización, que sea capaz de entregar nuevas condiciones y nuevos recursos para que impulsemos una mejor educación pública. Eso está allí. O sea, debe ser del grupo de alcaldes que quieren la desmunicipalización. Claro. Hay algunos que ahora están arrepentidos y quieren que no se claro. desmunicipalice, pero bueno, esperamos nosotros que esto se resuelva de la mejor forma, pero pensando no en los intereses políticos que puedan tener la autoridad, que es legítimo además, pero pensando fundamentalmente en los intereses de nuestros niños y niñas que estudian en la educación pública municipal. Usted tiene un sistema... Suena sí. absolutamente, pareciera ser que suena contradictorio, porque nosotros decimos cuáles son los intereses políticos versus los resultados. La educación debería ser algo que no sea transable ni siquiera en la idea. La educación es un tema de Estado, no un tema de gobierno. Por lo tanto, la idea política o el interés político no debería estar ni siquiera sobre la mesa. Sin embargo, Chile está muy lejos de tener esa discusión positiva. El día que nosotros logremos tener esa discusión, créeme que vamos a avanzar poderosamente. Yo soy un convencido que las municipalidades no pueden seguir administrando la educación de una comuna. Soy un convencido de eso porque tenemos muy malas experiencias. Y en la medida que tenemos déficit tan importante, vamos a seguir teniendo esta problemática por siempre. Debemos darle un término definitivo, y desmunicipalizar es un término definitivo, es un nuevo es una nueva era de formar, y tenemos que cambiar la forma de administrar educación en Chile. La forma de educar tiene que ser no a nivel de empresas. Los colegios no son empresas. En la medida que le saquemos la idea comercial, vamos a poder lograrlo, y el único capacitado para hacerlo es el Estado, no el municipio. Sin perjuicio de eso, que yo también creo que los municipios deben tener una reforma absoluta. La forma como nosotros vemos los municipios como administradores hoy día tiene que modificarse. Ya no podemos seguir solamente teniendo municipios que administren dinero para solamente pagar las cuentas y pasar fin de mes, digamos. Los municipios se tienen que transformar también en creador de oportunidades en una comuna, y por eso si logramos desmunicipalizarlo, siento que le sacamos una carga muy importante, y esa carga va a liberar a los municipios para crear oportunidades. ¿Cuánto está invirtiendo a través del plan de desarrollo municipal el municipio? O sea, traspasando fondos a educación, porque los déficits usted ha manifestado que son enormes. O sea... A ver, o sea, nosotros cuando llegamos al déficit todavía un déficit cercano a los 2.400 millones de pesos, hoy día anda bordeando los 400 millones, pero eso tiene sus oscilaciones, porque tiene que ver, porque además, como decía el abogado, también hay temas que fuera de lo estructural, producto de esta visión en que o somos públicos, no somos entre el ministerio, y hay una serie de leyes educacionales que no vienen financiadas, entonces porque carga... Disculpe, don Arban, porque mucha gente piensa de mala forma, porque hay que explicarle a la gente, sí, este espacio nos tiene que servir también para enseñarle a la gente, que cree que el municipio recibe dineros y a su antojo los puede dividir según sus áreas, y no es así. Las leyes educacionales tienen muchas trabas respecto a la forma de gastar. Y es por eso digo que... los profesores tienen muchas áreas, bueno, y muchas... Claro, nosotros en el caso del DEM Puerto Montt tiene un presupuesto de 46.000 millones de pesos. Sí. Tiene más recursos que el municipio. Tenemos 3.700 contratos, 22.000 alumnos. Estamos hablando de un monstruo gigantesco, que producto del devenir de cómo administramos, se tiene que administrar a veces con formas, con... acciones propias del siglo XX. Así es. Y hoy día debemos incorporar modernidad, y es obvio... Con muchas políticas del siglo pasado. Claro, entonces lo que hay que hacer es que el Estado sea capaz de asumir ese rol, y la desmunicipalización es un camino necesario
y urgente. Sí, pero la desmunicipalización, o sea, vamos a ser el único ministerio, ¿no es cierto?, que va a volver a traspasarse al Estado, porque el año 80 salimos del ministerio y nos vinimos a los municipios, con una deuda histórica que hoy día los profesores cada vez, ya yo creo que ha muerto mucho profesor del año 80, ¿no es cierto?, esperando que se les pague, y hoy día hablan de la doble deuda histórica porque vamos a pasar en el transcurso de 10 años, porque no va a ser esto, no es enseguida, va a ser, y no vamos a empezar, ¿no es cierto?, lentamente. Yo creo que el año 2025 estaríamos más o menos, nosotros nos toca como el 2022 en la región, 2024 por ahí. 24 nos va a tocar, ¿no es cierto?, vamos a ir paso a paso en este tema de la desmunicipalización, que quedan con las mismas condiciones, que cambia. Entonces, hay un tema, hoy día ya debería este mes a los profesores estarse pagando de acuerdo a la nueva escala de sueldos, la nueva estructura de sueldo. Estamos trabajando intensamente en eso para poder pagar el lunes, porque es una forma distinta que requiere, ¿cierto?, como toda cosa nueva, algo que se venía haciendo igual desde hace una vida entera, tú tienes que cambiarlo ahora, y obviamente cuesta, después hay que adaptarte, hay adaptaciones culturales, que la gente entienda que la forma ahora de pagar tiene otras connotaciones, y es una gran tarea, pero lo que yo quiero decir y creo que ahí coincidimos con el abogado, con Oscar, en el sentido de que bueno que cuando estamos hablando de desmunicipalización, el Estado asuma un rol activo en educación, como lo tiene que asumir en salud y en otras áreas, ¿cierto? Porque lo que hemos vendido a través de décadas es que el Estado es un mal administrador. El Estado puede ser un buen administrador, tiene que ver con cómo instalamos una cultura de hacer bien las cosas. Y eso puede hacerse. Y no se puede, ¿cierto?, instalar aquella idea de que los privados son exitosos siempre. No. El mejor ejemplo es lo que está pasando hoy día, ¿cierto?, con el tema eléctrico en la región metropolitana. Es impresentable que a 10 días, ¿cierto?, del temporal tengamos todavía sectores de la población que no tienen electricidad. Ahora, no es un margen menor pensar que estoy absolutamente de acuerdo. El Estado no tiene por qué seguir con el rótulo que es un mal administrador. El Estado puede llegar a ser un gran administrador, como los municipios pueden ser grandes administradores. Pero con la gente idónea. Aquí viene mi punto. Mi Capacidades. punto es que nosotros tenemos que volver y es una de las fórmulas de volver a encantar a la gente con la política. Nosotros debemos pensar que en un futuro cercano debemos traer profesionales técnicos a la administración pública, y lo tenemos que hacer. Yo no digo que sean más preparados, cuidado, porque acá se suele pensar que traer gente joven, independiente, con otro, y si no vamos a sacar nada en esa estructura si los parámetros administrativos son los mismos. Necesitamos, Chile tiene que pensar que la discusión es mayor, por eso es tan importante que nosotros cambiemos la estructura de nuestros políticos a futuro, la estructura legislativa. Nos hemos encontrado el último tiempo con leyes que están mal hechas y que son inaplicables. Bueno, y es lo que la gente hoy desencanta. día está absolutamente desencantada, ¿ya? ¿Sí? Y aquí tenemos un posible ¿es precandidato usted, don Albán, del distrito, distrito 26? Estamos a la espera de lo que decida la Comisión Política del partido, ¿cierto?, que va a determinar quiénes son los candidatos del partido en este distrito 26. Algún día llegaremos a que no lo decían los partidos, lo decía la gente. Lo Sería súper interesante. Bueno, para eso no lo digo por el caso de Albán, pero para eso lo digo. No, yo comparto contigo, yo hubiese esperado, ¿cierto?, una elección primaria donde los ciudadanos hubiesen participado para elegir. Los partidos nos hubiesen imponen encantado a quién votar, digamos. Bueno, es que el problema nuestro es que las leyes que se hacen no se estudian, porque después se hace una ley y ligerito se está arreglando. Así ¿No es cierto? Porque vamos a hablar en el buen chileno aquí para que la gente entienda. O sea, hago una ley, la estudio, pero siempre quedan cosas. Y hay harta gente que trabaja en eso. Estamos hablando cuántos diputados tenemos porque ¿quién presenta tal bueno, si usted decía, hay 3 poderes. Que deberían ser absolutamente independientes del Estado, ¿ya? El legislativo, digamos, el ejecutivo presenta, o también los diputados podrían presentar leyes. Hay leyes que duermen en el Congreso por años. La ley Cholito durmió 7 años en discusión. La del perrito. 7 años en discusión. 7 años en discusión. ¿Te parece que el maltrato animal en Chile tenga que haber esperado 7 años para ver la luz? Bueno, y la 7 reforma años. de la educación, don Albán, ¿se acuerda que todos los cambios, todo el mundo estuvo en contra, después se votó, hoy día con el 60% que queremos la gratuidad? Tenemos los recursos para llegar a la gratuidad, ¿cómo lo van a hacer? Porque eso es la verdad, la gente dice ya, a mí me gustaría que mi hijo estuviera gratis. La gente de clase media hoy día, los chicos
mi hijo, por ejemplo, están con crédito, piden crédito, no tienen beca. ¿Usted cuántos hijos tiene? 4. 4. Todos estudiamos, el papá y la mamá sacándose la mugre para pagar la universidad. Así es. ¿Ya? Entonces hay sueños. El problema es que las leyes duermen y siguen saliendo las mismas personas. Por eso yo te decía que la gran problemática que tenemos hoy día, que yo siento que hay una necesidad universal. No conozco ningún chileno que quiera ver a su país como está estancado. Yo siento que hay un estancamiento en cuanto a la idea de progreso. No siento que no hay ningún chileno que esté presente con toda la gente que hablo, que me diga, no, a mí me gusta el país como está en este momento. Queremos más desarrollo, pero para eso debemos entender que en la medida que no tengamos políticos preparados, políticos que conozcan la actividad legislativa, políticos que tengan una conexión más que por lo económico con lo social, vamos a seguir teniendo este mismo parámetro, en la medida que los independientes no puedan dar su opinión. Por eso mi agradecimiento desde ya que me hayan invitado. Yo soy una persona absolutamente independiente, no milito en ningún partido político, pero sí quiero tanto a mi país que necesito que a futuro tengamos un desarrollo que sea ideal en cuanto a que lo podamos siquiera discutir. Hoy día no discutimos las normas, hoy día la gente en sí, el profesional normal, no tiene derecho a discutir una norma, la discuten acá. Y quiero poner solamente un ejemplo para demostrar lo que yo estoy diciendo. Si tú te dedicas a leer, como lo hice yo, toda la discusión respecto a la ley de aborto, la discusión, lo que se dijo en la Cámara, propiamente tal, eran ideas secuestradas por ideologías políticas, pero jamás se atribuyó a una concientización social de lo que estábamos hablando. No había eso. Habían dos posiciones súper cerradas que uno entendía como independiente. Decíamos, bueno, ¿a qué hora vamos a discutir la posición de la mujer sobre su decisión? Y eso no se discutió. Por lo tanto, muchas de esas normas se encuentran secuestradas por una idea más económica que social. Y en la medida que sea así, no vamos a avanzar. Bueno, en la medida que los candidatos no debatan, porque nosotros más encima tenemos precandidatos que no debaten. Nosotros tenemos alcaldías que no debaten. Yo traté de participar mucho en mi región para saber por quién votar y todo, y me da cuenta que nadie debatía, digamos. Entonces, la idea también es acercar a la gente a la política. Es que no hay que tener miedo a lo que dice la gente, hay que escuchar a la gente. Obviamente hay que escuchar, y los candidatos debiéramos hacer el esfuerzo primero de escuchar, de compartir ideas, pero además tener la posibilidad de educar, porque aquí hay una serie de mitos que se transmiten. Primero debemos ser claros en decirle a la gente cuál es el rol de un parlamentario. Y el rol de un parlamentario es primero legislar, fiscalizar y representar. Es decir, no podemos tener candidatos que están hablando de hacer veredas, carreteras, poblaciones, porque hay diputados, candidatos a diputados que se plantean en esos términos, y eso es una falacia. Es decir, cuando no hacemos esta cosa de educar y decir, mira, mis funciones son estas, ¿dónde es más amplio? En el rol de representar, pues yo puedo llevar, ¿cierto? Una idea, un proyecto de una comunidad que me dice, diputado, claro, ¿por qué usted no habla con el ministro y le plantea que queremos un APR, por poner un ejemplo? Eso es una cosa, pero después decir que el parlamentario tiene facultades para llevar adelante proyectos de infraestructura o de otros, eso no es así. Primero, insisto, legislar, fiscalizar, representar. Entonces eso no se resuelve entregando relojitos por ahí, llevando alguna prebenda, ¿cierto?, a los hogares, no es así. Bueno, amigos, dos interesantes invitados, vamos a seguir conversando ya de toda la idea y los sueños, y hay temas que vamos a tocar puntualmente, sobre todo el tema del agua y de la basura, que son temazos aquí en la región. Vamos y volvemos en un momento. En Visión Regional hablamos de cultura. En Visión Regional hablamos de política. En Visión Regional hablamos de deporte y recreación. La cultura, la música, las noticias, las opiniones políticas, el entretenimiento, el deporte.
los reportajes y mucho más. Lo encuentra día a día aquí en Canal 5 Señal 78 BTR, que celebra un año más al servicio de sus televidentes. Nuestro compromiso, seguir haciendo la televisión local y regional en este nuevo año. En Visión Regional hablamos de cultura. En Visión Regional hablamos de política. En Visión Regional hablamos de deporte y recreación. Ya estamos de vuelta y vamos a aprovechar de saludar, por supuesto, a toda esta gente maravillosa de Puerto Montt, de Puerto Varas, de Yanquihue, de Frutillar, de Gualaihue, de Palena, de Chaitén. Estamos casi en 3/4 partes de nuestra región. Y Chiloé querido, este Chiloé maravilloso que tenemos hoy día, un representante, un chilote que nos contaba la historia que nació en Aysén. No, en Puerto Porvenir. Puerto Porvenir, y que Tierra del Fuego. al año se vino Don Albán para acá. De padres chilotes, al año ya estuve en mi tierra nuevamente. Qué maravilloso es Chiloé, ¿eh? Es una cosa, Así es. pero... Mágico, Chiloé. Mágico. Sí, estábamos conversando que hoy día en el plan de formación ciudadana, que es lo que hablas tú, ¿no es cierto?, de la formación ciudadana que antes se hacía en historia, estaba educación cívica, usted es profe de historia. Bueno, yo soy abogado gracias a mi profesor de educación cívica. Yo tuve la suerte de tener educación cívica. ¿Existía la asignatura de educación cívica? Y yo tuve con pruebas, y tuve un profesor que me inculcó mucho, leer muchísimo noticias. Fíjate que hoy día los chicos no leen noticias. Yo entiendo, por Dios, que la mayoría son de muy mala calidad, pero leer noticias, saber que nuestro ministro de Economía, como los apellidos de la presidenta, por Dios. Todo eso hoy día, ¿no es cierto?, que no está en el plan curricular y que antes se llamaba educación cívica. Todo hoy día eso uno tiene que llevarlo a un plan de formación ciudadana, donde se va contando lo que usted está haciendo, que dice voy a un conversatorio. ¿Sí? Y de lo que hablaba usted, o sea, ¿qué función tiene el abogado? Si repasamos, el abogado no puede ofrecer calle, entonces, no puede ofrecer... El abogado puede hacer muchas cosas. El diputado. Lo que nos enojamos cuando los abogados prometen lo que no van a hacer. Con eso nos enojamos. El diputado, sí. Hay diputados, entonces, que ofrecen hacer calle. O sea, yo veo cuando en los periodos de elecciones, ustedes lo van a ver ahora, hay candidatos, ¿cierto? Pero es que importante para que la gente traspasan sepa y no diga el límite de lo que es posible. Entonces yo creo que resulta que hace una propaganda engañosa. Nosotros tenemos que ser claros en cuáles son los roles que corresponden a cada uno. Insisto, en el ámbito de representar, eso es un camino más amplio, pero que también tiene connotaciones que son esas, representar. Y yo siento, por ejemplo, que en el caso nuestro en la región, y en el caso en particular de Chiloé, yo siento de que ha habido un problema de representación. Cuando enfrentamos, por ejemplo, lo que fue la crisis de la marea roja en mayo del 2016, el famoso mayo, ¿cierto?, que movilizó a miles de chilotes, ahí hubo un problema de representación. Cuando se instalan 120 barricadas y 60 organizaciones debatiendo porque quienes debían representar no fueron capaces de hacerlo de la mejor forma. Y hoy tenemos entonces que esa crisis, hay que decirlo también con mayúscula, no fue resuelta. Y que por lo tanto vamos a tener ahí, se incuba un problema que lo más probable que vuelva, porque la marea roja y todos estos fenómenos, ¿cierto?, que tienen que ver con el cambio climático, con todo esto, vinieron para quedarse. Y por lo tanto, en el caso específico de Chiloé, hay que tener una mirada que signifique pensar un Chiloé del futuro de otra forma, pensar su desarrollo de otra forma, y hacer que los actores, ¿cierto?, comunitarios, los actores sociales, las organizaciones sean capaces de manifestarse, de representar y de participar en la búsqueda de las soluciones. O sea, las soluciones no son mágicas ni pueden ser centralistas, hay que compartirlas desde la experiencia, desde el conocimiento, y ahí tenemos una gran tarea. Hablo de Chiloé, hablo de lo que también ocurrió acá en Puerto Montt en esa crisis. Creo que ahí hay que recoger esa experiencia y siento que no la hemos recogido, que estamos todavía ahí, está dando bote en la pelota y no hemos hecho mucho para enfrentar de la mejor forma lo que se nos puede venir
en un futuro muy cercano. Porque es Una muy, idea, porque sí. es muy importante la educación cívica o enseñar a la gente, entregarle información, es porque nosotros, a mi entender, no hemos vuelto un país instantáneo. Queremos todo instantáneo, como el café instantáneo, queremos todo, el resultado rápido, el éxito inmediato, el ser famoso, ser político, estar asociado a un resultado económico. Y no es así. Nosotros tenemos que decirle a la gente a través de instrumentos claros, a través de la educación, que la mejor forma de fiscalizar hoy día que avance un país lo hace la ciudadanía, no lo hacen los políticos en sí. El No, control eso hay que social. entregarle, claro. el control social, el chileno en sí tiene que entender de una vez por todas que puede exigir derechos, pero en eso tiene obligaciones. No podemos seguir teniendo el nivel de abstenencia que tenemos en cada votación. Y eso tenemos que hacer Bueno, porque esa fue estamos una llenos de ley candidatos, irresponsable. pero Es estamos que- llenos de candidatos y la verdad es que yo siento que estamos llenos de candidatos y falta de líderes. Pero y mira, ahí también hay una pauta. Hoy día, ya, al ver que la gente no va a votar porque no le interesa, tiene que entender que el voto es su forma que tiene que interesarle porque es la que Yo creo elige que, los mejores representantes que van a representar sus ideas. Lo que Y pasa es cierto, que estamos llenos de candidatos y falta de discutiendo líderes. de educación cívica, en la sociedad chilena, a partir de un tiempo mediano, diría yo, se ha instalado un tema donde no hay un equilibrio entre la ética de los derechos y la ética de la responsabilidad. Es decir, hay que equilibrarlos. No puede haber una sociedad solamente de derechos y no, No, de por responsabilidad. supuesto, no. Nosotros nos damos cuenta Tenemos en que la ser capaces escuela y de en los generar, departamentos de educación. un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio en esos ámbitos. Ética de la responsabilidad equilibrada con la ética de los derechos. Y Y eso- fíjate que en Chile no se justifica, porque un país que no tiene historia no tiene memoria, y si un país no tiene memoria está condenado a cometer los mismos errores que el pasado. Nosotros somos un país que vivimos una época trágica en nuestra historia, y tenemos que aprender que si hubiésemos ejercido los derechos y tuviésemos las obligaciones correspondientes, el país se podría desarrollar con igualdad, con equidad, nuestras mujeres podrían tener la famosa equidad para una vez por todas ser respetadas como tienen que ser. Pero lamentablemente en la medida que no tengamos un poder político preparado, un poder político más consciente y tengamos la ciudadanía fiscalizando sus actos, eso no va a pasar. Y en eso tenemos que ser claros, y yo creo que ahí los independientes tenemos una gran responsabilidad, porque tenemos la capacidad, sin tener la presión del partido político, sin tener esa presión insistente, cansadora, agotadora de la discusión, tenemos la posibilidad de entregar información. No una formación con una vista determinada, con un fin, sino que información para que pueda decidir la gente y en definitiva saber si no aplica su rol fiscalizador, esto va a seguir así, digamos. Lo que pasa es que yo concuerdo y comparto absolutamente el tema del equilibrio en cuanto a las obligaciones y a los derechos. Así Porque es. la gente hoy día, y nosotros lo vemos en educación, se ve en los servicios públicos, hoy día la gente se atreve a escribir, pero no toda la gente, ¿no es cierto?, tiene los instrumentos para saber dónde tiene que acudir y cuál es su responsabilidad frente a delimitadas acciones o actividades. En educación se nos pide hoy día poco menos que el niño lo saquen de la casa, lo lleven, lo sienten, le den la comida, le den el uniforme y los dejen. Y están pidiendo que nos lleven tareas para la casa. Cuando antes, ¿cuál era el trabajo que teníamos o lo que debíamos hacer los papás? Acompañar, reforzar, ¿no es cierto?, en el estudio a los niños. Y hoy día esos grandes, todo ese trabajo que se hacía en la casa, hoy día está representado por grandes profesionales, ¿no es cierto?, o grandes técnicos, porque este país no puede ser únicamente profesionales, sino que también de grandes técnicos. Entonces, el equilibrio entre los deberes y los derechos y los instrumentos que tienen los ciudadanos, ¿eso con qué se hace? Con educación. Porque es súper fácil criticar cuando yo como persona no aporto a una sociedad. Así es, así es. Pero fíjate, respecto a tu ejemplo, a mí me cuesta pensar que una mamá que trabaja 10 horas diarias llegue a la casa a hacer tareas, digamos. Es un sacrificio social. Nosotros tenemos que entender que la educación es un puente, y un puente para el éxito de un país, necesaria absolutamente. Pero en la medida que demos la herramienta para que la gente pueda hacerlo, digamos. Yo siento que lamentablemente hemos secuestrado algunas instituciones en base al interés económico, y mientras siga así va a seguir pasando normalmente esa visión castradora de ideas. Yo veo mucho profesional, por lo menos, que es muy frustrado respecto a lo que quiere hacer socialmente. Y los conozco, los veo, y que quieren hacer desarrollo, pero lamentablemente el ingreso económico, las cantidades de horas, el mismo circuito lo va quebrando, digamos. Entonces necesitamos pensar este país, como sociedad completa, y la educación, los profesores, todos tenemos que apuntar a que la educación sea parte de una política de Estado y no una política de gobierno. Y si logramos tener ese discurso, yo siento que es esperanzador lo que va a pasar con Chile en los próximos 20 años. Que, cuidado, vivir en Chile hace 10 años atrás no es vivir en Chile lo que va a pasar 10 años en adelante.
lo digo desde el cambio climático hacia el futuro, digamos, va a ser muy difícil. Vamos a tener que tomar decisiones que antes no teníamos que tomar. Tenemos conflictos bélicos en la puerta, tenemos cambios climáticos en la puerta, los índices de pobreza, tenemos muchos profesionales muy calificados cesantes. Eso no nos pasaba hace 10 años atrás. El índice, solamente por poner unos casos, que a nosotros nos toca ver, fíjate que el VIH, Chile, ha aumentado peligrosamente. No hemos podido darle solución al comercio sexual infantil que pasa aquí, pasa aquí en Varas. No le hemos podido dar término a la basura, no hemos podido. ¿Pero y eso por qué? A ver, yo creo que distingamos aquí, hay algunos temas que tenemos que... Es que para que no nos abrumemos, porque en realidad o sea, hablamos de 10 que no años puedo... que pueden ser, y que en realidad uno como ciudadano, ¿qué más podría hacer yo frente a eso cuando no tengo, pero espérate, no tengo, ¿no es cierto?, las herramientas necesarias o el tiempo, porque muchas veces uno carece del tiempo para el apoyo, ¿ya? Y qué bueno que hay organizaciones que están trabajando en eso, pero cuando tenemos un Chiloé aún sin necesidad, una necesidad básica, digamos, satisfecha, como el agua potable. Claro, pero sí, antes que hablemos del agua, que es un tema que me interesa, yo creo que también hay que distinguir en el tipo de sociedad que queremos construir. Y a veces, ¿cierto?, se produce una profunda contradicción entre muchos ciudadanos, ¿cierto?, en que accionan políticamente por un lado y piden cosas que ese lado no comparte. Es decir, yo creo que hay que construir una mirada país que sea virtuosa, que no caiga en la desesperanza, porque más allá de los dimes y diretes, Chile ha sufrido un cambio, lo decías muy bien tú, en los últimos 20 años, ¿cierto? Un cambio positivo, pero también ahí fueron quedando lastres que hacen que sea una sociedad en muchos aspectos injusta, desigual. Se trata de resolver, ¿cierto?, esas desigualdades, esas injusticias y valorar también lo que se ha hecho, que es importante, pero creo que hay que salir de esta idea casi un poco, disculpando la expresión, casi esquizofrénica, ¿cierto?, de que pasamos de la euforia a la depresión más absoluta. Yo creo que hay que construir, insisto, una sociedad de derechos, pero de responsabilidades donde todos los ciudadanos puedan opinar, donde las organizaciones avancen junto con los que gobiernan. Ese es un mundo idílico seguramente, porque se puede construir, podemos ser capaces de construir incluso en la diferencia, mejores condiciones. Pero lo que no podemos caer es en la desesperanza, en esa mirada oscura, turbia, ¿cierto?, de lo que tenemos y de lo que se viene. Yo creo que ahí hay avances significativos en la sociedad chilena, que nos faltan cosas, nos faltan muchas. Yo creo que lo que hemos denominado la sociedad de mercado es una sociedad, ¿cierto? Es una filosofía, ojo, que nos ha llevado al pozo del individualismo, a la búsqueda, tú lo decías, del éxito fácil, ¿cierto? Ojalá yo... Al sostener que la educación es un bien de mercado. Es un bien de mercado. O sea, a esas conclusiones. Entonces lo que tenemos que es cambiar ese switch. La vida no es fácil, el éxito no se consigue en 2 años, no se puede pretender de que yo salgo de este lugar y debo tener ya todos los bienes que la sociedad me puede dar, casa, auto, buen trabajo. La sociedad del éxito, la sociedad de bienestar son sociedades basadas, ¿cierto?, en el trabajo, en la responsabilidad, en el aunar voluntades en torno a objetivos comunes para construir una sociedad mejor. Y eso podemos hacerlo, yo creo que más allá de las diferencias que pueden haber, y que las hay obviamente, hay muchos aspectos en que la gente de a pie nos da lecciones a veces en que es capaz de unirse, ¿cierto? Sí. Más allá de lo que puedan expresar las distintas opiniones, unirse en torno a objetivos políticos, porque no todo es ideológico. Cuando a alguien le está faltando, como tú decías, hay un problema del agua, no es un problema ideológico, es un derecho humano. Cuando eso está fallando, ¿por qué tendríamos que tener diferencias en la búsqueda de soluciones? Por ejemplo, el tema del agua, por ejemplo, visto como un derecho humano acá en Yanquihue y fundamentalmente en Chiloé, es un tema que tenemos que enfrentar. No es posible que haya habido una ciudad en Chiloé. ¿Y por qué no se ha enfrentado, Nando? Yo creo que hay un problema, primero que tiene que ver con, primero, que esto es nacional, la propiedad del agua. Pero después, yo quiero verlo... Sí, pero también tiene que ver con los equipos capacitados, que hablabas tú, de las municipalidades, porque los APR rural, hay fondos a nivel regional que pueden postularse. Hay que verlo desde los territorios. Es decir, me explico. En el caso de Chiloé, más allá, ¿cierto?, de que debemos ver cómo administramos el agua, no estamos apuntando en la dirección correcta, ¿cierto?, cuando permitimos la explotación, por ejemplo, de las turberas, que son reservorios de agua.
cuando en Chiloé, que la única fuente de agua que tiene son las aguas profundas y la lluvia, seguimos permitiendo las plantaciones, ¿cierto?, de árboles exóticos como el eucalipto, que consume una cantidad de agua increíble. Entonces, en este Chiloé, que la única forma de tener agua tiene que ver con aguas profundas y con lluvia, al contrario de lo que es el continente, que tenemos un reservorio maravilloso de agua en nuestra cordillera, no debemos aplicar políticas virtuosas, públicas, que enfrenten la dinámica de ese territorio, que no es igual que hablar, no sé, de Osorno, de Yanquihue o de Valdivia, es distinto. Lo curioso, don Albano, usted estará de acuerdo conmigo, es que ciertamente lo que usted acaba de expresar es la problemática, y siento, y yo lo partí diciendo, no hay ningún chileno que pueda estar de desacuerdo con lo que usted está diciendo. No puede haber, digamos, porque no tiene otra interpretación. El tema, mi postura es, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué durante 40 años no hemos sido capaces de solucionar esto? ¿Por qué Chiloé está en las condiciones que está? Es porque debemos explicarle a la gente que gran parte de esa responsabilidad es de la ciudadanía, que gran parte también es por supuesto que es de la clase política, porque se ha encargado de entrampar reformas educacionales durante años para que esa educación no baje a esos estratos y esos estratos no sientan que tienen las herramientas para exigir, porque elegimos diputados que no se interpretan con la región, senadores que no siquiera los vemos, y porque caemos en crisis. Eso es lo que decepciona a la gente. Yo estoy absolutamente de acuerdo. El agua en Chile tiene que ser administrada por el Estado 100%. No hay ninguna discusión. Los servicios básicos tienen que ser súper vigilados por el Estado. No hay ninguna discusión. Pero ¿por qué llegamos a esta discusión? Entonces, aquí se vuelve una tarea titánica, porque frente a lo que explica don Albán, que tiene toda la razón, es este el problema. No lo hemos solucionado en 40 años. ¿Cómo volvemos a encantar a la gente? ¿Cómo le volvemos a decir? Con una política regional si clara. Quienes gestionan tienen mala calidad en su gestión por años. Hay que empoderar las regiones, por eso que a mí me parece que lo obrado por el Parlamento en el sentido de no aprobar, ¿cierto?, la elección de gobernadores regionales, que era un paso importante, no era la solución final, pero porque era un paso importante, ¿cierto? Entre un el paso intendente y el gobernador. Importante, ¿cierto?, para avanzar en descentralizar, porque tienen que crearse políticas regionales que permitan avanzar en soluciones. Hoy día, ¿cierto?, el centralismo, este es un centralismo que casi... Es brutal. Es brutal. Yo iba a usar un concepto más duro, casi criminal, en cómo los ciudadanos de regiones somos vistos como de segunda clase, incluso desde el punto de vista de la gestión, y se piensa que en las regiones no hay capacidad para hacer nada. Fíjate que Chile es un país súper curioso, porque tú, entre más lejos estás de Santiago, más abandonado estás. Nosotros estamos en Puerto Montt y más abandonado está. Incluso las ciudades que están al lado de Santiago están más desarrolladas, porque el desarrollo pareciera que cayera en un sistema piramidal. Lamentablemente Puerto Montt está en la base. Nosotros, el sistema centralista que nosotros tenemos es brutal, y es tan brutal que no solamente se ven los recursos. A ver, con esa lo que pasa es que yo lo escucho y entiendo, ¿no es cierto?, absolutamente cuando uno está con la gente y hemos vivido el centralismo y hemos pedido la descentralización en el sentido de elegir nuestra autoridad, pero la gente no va, la gente no vota o vota por los mismos. ¿Qué propuesta interesante se ha escuchado de los candidatos, de los que están, del trabajo? Entonces la gente se agota, se cansa. ¿Y por qué? Porque no solamente le corresponde a los que están en el gobierno hoy día, le corresponde a los pasados, a todo esto, todo lo que ha sido la historia, en que la gente no tenga mayor conocimiento. Es que ahí es donde tenemos que jugarnos, porque nuestros representados, a quienes elegimos, ¿cierto?, nos representen. Y aquí tenemos la oportunidad cada 4 años de evaluarlos, de preguntarnos, bueno, fulanita nos representó. Y yo te encuentro la razón, parece que no escucháramos, y como participa un 30% de la población, es probable que muchas veces aquellos de nuestros representantes vuelven a ser electos, aunque si hiciéramos la evaluación fina, ¿cierto?, de su rol de representarnos, esa evaluación sea deficiente y pueden volver a ser. Y ciertamente tenemos que hacer una modificación respecto a la forma que lo elegimos. Fíjate que lo voy a llevar solamente al tema de los alcaldes. 45 días antes de una votación, los alcaldes hacen una campaña increíble prometiendo casi la luna. 45 días. ¿Y la gente les cree? 45 días. 45 días yo voy a elegir a una persona que ni siquiera debaten ideas,
que no lo conozco, le vamos a pasar la administración de la educación, la administración de la salud, la seguridad pública y un montón de otras funciones importantes 45 días antes. Yo me preocupé de ir a todos los debates de los concejales y en Puerto Montt fue vergonzoso lo que pasó. Tenemos concejales con 1.250 votos. Nuestro alcalde ganó con 22.750. Eso no nos puede volver a pasar. Yo no digo que sea buena o mala la gestión. Yo lo que estoy diciendo que nosotros como ciudadanía tenemos que, primero, exigir que ya no queremos más candidatos, queremos líderes. Y segundo, queremos a gente más preparada. Y para eso es importante que le demos impulso a los movimientos sociales. Bueno, pero eso, o sea, se debatió en el Congreso y se votó. O sea, nosotros Entonces, como ciudadanos, bueno, por eso, pero como ciudadanos, ¿ya? Como ciudadanos, opinantes, porque usted fue candidato, yo en algún momento de mi vida también fui candidato, y a la gente parece que no le gusta que le digan la verdad, porque los alcaldes, algunos, ¿no es cierto?, ofrecen lo que no pueden ofrecer. ¿Y por qué? Justamente porque la gente no sabe cuál es el rol de un alcalde. El rol de un alcalde no ir a solucionarle el problema particular a una persona, es solucionar un problema de una comuna, de una ciudadanía, ¿no es cierto? Pero la gente, como no está bien informada, porque tampoco le interesa, porque está preocupada de uno, está preocupada del individualismo, no está preocupada de lo colectivo. No sé, yo tengo profunda diferencia con lo que tú estás expresando, porque, por ejemplo, yo voy a las poblaciones, como población Bosque Nativa, que está rodeada de basurales, voy a la población de Antonio Vara, donde solucionamos nosotros como Acción Ciudadana el tema de las ferias ilegales, cuando el municipio 10.000 veces nos dijo que no se podía sacar, nosotros en 3 días lo sacamos y lo dimos una solución. Cuando yo veo otras poblaciones que están, y hablo con los pobladores y nos juntamos y conversamos y mateamos juntos y hablamos de una mejor población, ellos sí quieren participar. Sí, cierto, te encuentro la razón, no es la cantidad de volumen de gente que uno le gustaría ver, pero sí es gente que quiere que pavimenten su calle de una vez por todas, que tener alcantarillado. Y que por Dios, sus hijos no estén rodeados de población canil suelta, llenos de infecciones. No, quieren ver una ciudad desarrollada. Pero esa gente participa. Mucho. Ya, participa. ¿Y cuál es la organización que los representa frente a un municipio? Lo que pasa es que nosotros... La Junta de Vecinos. Exactamente. La Junta de Vecinos. Y en la Junta de Vecinos es la que agrupa a todas las comunidades de una población, de un sector, de unas calles, qué sé yo. Ellos son los que tienen que, a través de su Junta de Vecinos, a través de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, llegar al municipio para solucionar un problema que es colectivo. Yo cuando estaba dando la idea era de la experiencia o las buenas o malas experiencias que hemos tenido en otras comunidades. Claro, porque creo que el tema, claro, podemos encontrarnos con temas estructurales en todas las comunas. Puerto Montt es una comuna que ha tenido un crecimiento explosivo desde el punto de vista demográfico. Es como cuando un niño, ¿cierto? Y nos ha tocado vivirlo, un niño se desayuna de repente y se encuentra con que los pantalones le quedan un poco más arriba de los tobillos. Y eso es una realidad. Entonces las autoridades locales se han enfrentado a esa dinámica, a una sociedad con un crecimiento explosivo. Y también esto tiene una historia, po. Sí, po. ¿Desde dónde viene, cierto? Para que nosotros podamos avanzar en soluciones, porque las soluciones no son mágicas, porque tienen que ver con recursos, tienen que ver con capacidad técnica, como tú lo decías también, ¿cierto? Entonces, hay esfuerzo, lo que pasa es que hay que ir avanzando en resolver estos nudos que son múltiples en distintas ciudades de nuestra región. Y Puerto Montt tiene obviamente un territorio gigantesco, una población grande, es una de las ciudades, yo diría, grandes e importantes de Chile, pero hay que ir resolviendo porque, primero el tema de los recursos, una historia de gestión, ¿cierto? Porque hay que ver a dónde apuntamos la gestión, porque como decía el alcalde Paredes, a fierro y cemento, o ponemos una acción más certera y asertiva en lo social, en lo humano, en resolver lo que tú dices, que son las dificultades que la gente vive todos los días. Tenemos que poner ahí el acento, porque esa es una construcción, insisto, colectiva. El alcalde, en particular el alcalde de Puerto Montt, ejerce un liderazgo, ¿cierto? Claro, preciso, pero se requiere también de una acción colectiva. Todos, yo creo que el rol que hacen ustedes es importante, obviamente. Educar, ayudar, representar a la autoridad y decirle, mire, concejal, alcalde, tenemos estas dificultades, ¿cómo podemos avanzar? Eso ayuda, ¿cierto?, a ir resolviendo problemas, pero requiere, insisto, ¿cierto?, de que cada uno haga el rol que le corresponde. ¿Por qué en la gestión, la pregunta siempre cabe es, ¿por qué en la gestión improvisamos tanto? ¿Por qué cansa la improvisación? Yo creo que uno de los grandes problemas de la política moderna, la política que se ejerce en Chile, es la improvisación. Fíjate que nosotros sabemos que Puerto Montt va a crecer 40.000 viviendas más, pero no nos preparamos para 40.000 viviendas más. Aprobamos proyectos donde no hay que aprobarlo, digamos.
Tenemos problemas, sabemos que la crisis climática está golpeándonos la puerta. Sin embargo, contaminamos los humedales, hacemos pedazos el río Trapén. Entonces, todas esas cosas, decir, ¿por qué no nos preparamos? La ciudad que tenemos que construir, el país que tenemos que construir tiene que estar preparado para los próximos 40 años. ¿Por qué nos preparamos para el balance de fin de año? Entonces, ahí está lo que yo digo de lo técnico. Necesitamos profesionalizar la política en el sentido de que sepa que es algo que está legislando hoy día, pero está legislando a futuro. Y esa es la tarea del país. Esa es la tarea del país. Bueno, vamos, interesante nuestro debate y nuestra conversación, pero vamos a un tiempo de descanso y volvemos enseguida para conversar con Óscar y con Albán. En Visión Regional hablamos de cultura. En Visión Regional hablamos de política. En Visión Regional hablamos de deporte y recreación. La cultura, la música, las noticias, las opiniones políticas, el entretenimiento, el deporte, los reportajes y mucho más lo encuentra día a día aquí en Canal 5 Señal 78 BTR, que celebra un año más al servicio de sus televidentes. Nuestro compromiso, seguir haciendo la televisión local y regional en este nuevo año. En Visión Regional hablamos de cultura. En Visión Regional hablamos de política. En Visión Regional hablamos de deporte y recreación. Estamos de vuelta a amigos y amigas de la región de los lagos, de este maravilloso Puerto Montt. Vamos a recordar que nos ven en Yanquihue, en Puerto Montt, en Puerto Varas, en la provincia de Palena, en Calbuco también. Me había olvidado enviar un cariñoso saludo a esa hermosa comuna de Aguas Azules, y espero pronto en Castro. Estamos bueno, con todas las gestiones con mi ex profesor Borges, ahí sí, así que con tiene don Luis Borges, con don Luis Borges, pues así que vamos a ver. Oye, estaba bastante interesante pero como gracias. El tiempo pasa rápido, yo no quiero que dejemos temas sin tocar. Hay un tema evidente de una importancia en Chiloé, usted que es precandidato, vamos a saber ya el 17, 18 o 19 de agosto, ¿no es cierto? Antes esperamos saber. Antes, ojalá, sí. Ojalá. ¿Hay más positivismo de eso en Albán o no? No, estamos optimistas de lo que hemos hecho. Hemos instalado nuestra candidatura, conocemos el territorio. Usted perdió por poquito la otra vez. Sí, tenemos la experiencia necesaria. Hemos hecho un trabajo de conexión con la gente, con las comunidades, con las organizaciones. Son múltiples las organizaciones que nos están apoyando en la provincia de Yanquihue, ¿cierto? En Puerto Montt en particular y en Chiloé. Así que estamos optimistas, pero este es un tema político que lo va a decidir la Comisión Política del Partido Socialista y esperamos que tomen la mejor decisión. Tema Chiloé, agua. ¿Y usted también, don Óscar, alguna preocupación? El agua, la basura, las organizaciones. Yo sigo insistiendo. Yo partí en este programa diciendo que yo creo mucho en Puerto Montt, creo mucho en sus capacidades. Siento que esto es una capital regional que está abandonada en el sentido de que debería ser, es la puerta de entrada a la Patagonia. Y la puerta hoy día está sucia. Necesitamos necesariamente que las organizaciones sociales empiecen a ser parte de esto. Y eso es lo que queremos. Ciertamente la basura es un gran problema. Venimos con una problemática fuerte respecto a un contrato. Y aquí es cuando insistimos que no da lo mismo quién firme los contratos. No da lo mismo quién nos represente. Nosotros tenemos una problemática importante respecto a ese contrato,
Pero también respecto a lo que hicimos culturalmente, aquí va la gestión más la educación, tienen que de una vez por todas entender como un solo núcleo. ¿Por qué educación? Fíjate que en Puerto Montt no se recicla ni una botella plástica. Tenemos un solo fiscalizador para toda la basura de toda una ciudad, digamos. Y eso es impensado, normalmente impensado. O sea, ninguna ciudad que pretenda dar el paso que queremos dar en Puerto Montt puede seguir con esta política. Mira, hay concejales que han estado preocupados. Dentro de los el alcalde tiene un equipo jurídico, ¿no es cierto? Dentro de los concejales hay abogados. Yo creo que tienen que haber estudiado bien, como para que la gente no quede con la visión de que... Pero tú comprenderás que yo soy abogado y una de las cosas por malformación profesional, yo siempre lo que voy a decir lo tengo que haber pensado antes, digamos. Y yo acabo de decir que nosotros tenemos un contrato de la basura que mañana en la mañana se podría terminar perfectamente. Nosotros podríamos mejorar esa gestión perfectamente. Hay varias soluciones. Yo he tenido a la vista estudios de otros profesionales independientes en los cuales me dicen, mira, podríamos hacer esto y educacionalmente tenemos que, gran parte de ese ingreso tenemos que empezar a hacerlo. ¿Y ustedes cómo llegan, por ejemplo, cómo debería llegar el organismo a manifestar, ¿no es cierto?, la organización de ustedes? ¿Ya? ¿Cómo podría llegar a la municipalidad, que es la que administra este tema de la basura, que se licita, que está en un portal, que pasa por todas las comisiones, porque ese proceso ha sido transparente? O sea... Mira, yo entiendo que nosotros, quizás pase culturalmente, al chileno le cuesta mucho ser criticado porque siempre piensa que la crítica es destructiva, y créeme que Acción Ciudadana lo que ha hecho es totalmente lo contrario, y eso está en los medios de prensa, comunicaciones, ha estado demostrado. Yo no tengo muy buena experiencia acá en la municipalidad porque muchos de los reportajes incluso no se han editado o las reuniones extrañamente siempre se cancelan. Yo lo que estoy diciendo acá es que nosotros lo que podemos hacer a través de las organizaciones sociales, entregarles las herramientas para que ellas se acerquen a los municipios. Pero siento que cuando tú tienes una propuesta fundada, la respuesta tiene que ser fundada. Eso es lo que queremos, que cuando yo diga, mira, sabes que necesito esto, porque estos son mis fundamentos en derecho, económico, y esto es lo que podemos hacer, más que una solicitud a un alcalde en particular, es decir, mira, esta es mi necesidad, pero yo creo que esta es una buena solución. Y eso, si lo logramos hacer, vamos a lograr algo que Acción Ciudadana se ha puesto y que es mi esperanza para esta ciudad, que logremos la necesidad con la educación, unirla. Y una vez que lo hagamos, créeme que vamos a hacer un gran desarrollo y vamos a transformarnos en lo que todos queremos, en la mejor ciudad del sur de Chile. Yo estoy convencido que Puerto Montt puede ser eso, digamos. Estoy absolutamente convencido. Sí, yo creo que se avanza obviamente a transformar a Puerto Montt en una ciudad relevante, ¿cierto? En lo nacional hay una serie de acciones que se están emprendiendo desde el municipio, desde el puerto turístico, una serie de cosas. Y en el tema específico de la basura, este es un tema mucho más amplio que verlo desde el tema ciudad Puerto Montt. Yo creo que aquí hay un tema que parte también de país. Tiene un tema país, hay un tema de la entrega de recursos por parte del Estado, de cómo gestionamos esto. Partamos, ¿cierto?, por lo que significa la licitación del vertedero de la Laja. De la Laja. Ese es un problema que hay que analizar. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué llegamos a El alcalde Paredes siempre estuvo en una posición... Él ha sido muy crítico de lo que ahí ocurrió. Sí, ha sido súper crítico con ese porque proyecto. Esto tiene un correlato con lo que pasa después en la ciudad, con lo que está pasando hoy día. Tiene que ver también con cómo somos capaces de instalar, porque digámoslo claramente, que hay que instalar ciertos fenómenos culturales. Sí. Es decir, y eso no lo hace meramente el municipio. El municipio es un actor relevante, obviamente. Pero tenemos que instalar una cultura, ¿cierto?, del reciclaje, del cuidar nuestro entorno, nuestros barrios, de tener una mirada, ¿cierto?, que nos haga, que al querer nuestra ciudad hagamos lo mejor, que no botemos la basura en cualquier parte, que hagamos esfuerzos culturales. Pero, don Albán, disculpe, pero los esfuerzos culturales deben ser colectivos y la educación puede ayudar mucho en ese sentido. Yo creo que la vida, para avanzar, uno siempre se pone la mano en el corazón y ve que ha hecho mal para no volver a hacerlo. Sí. Entonces, don Germán Paredes va a cumplir su segundo periodo, son 8 años. En 8 años vamos a esperar ¿qué? El otro alcalde estuvo 12 años. Quinto año. Hay una nueva licitación, ¿cierto?, en este tema, que todos, me imagino que todos los ciudadanos de Puerto Montt, los que estamos viviendo acá, ¿cierto?, aspiramos a que, y estamos seguros que así va a ser, que sea una nueva forma de enfrentar este fenómeno, que se puedan resolver temas, insisto, estructurales que parten desde el diseño del vertedero de la Laja, es decir, un vertedero que no contempla reciclaje, que no va a hacer uso de lo orgánico, por ejemplo, para transformarlo hoy día en energía, parte con un problema. Es decir, y eso no lo va a resolver hoy día el municipio. También hay un rol del Estado ahí, hay un rol del gobierno regional. Tenemos que tener una mirada mucho más amplia, mucho más proactiva, pero además que busque soluciones
prácticas y efectivas a un tema que está en la ciudad y que a todo el mundo Ese lo proyecto manifiesta. podría haber venido, ¿no es cierto?, con todo un tema de educación Y que, adjunto para que trabajara con las comunidades y no nos dé la tarea a obviamente los que este tema profesores es una de las preocupaciones del Claro. alcalde Rubén Paredes, está consciente de este tema. Vemos cómo está poniendo ahí su mejor esfuerzo. El Consejo Municipal, yo también veo que hay una preocupación. Pero uno siempre aspira desde lo positivo a que los nuevos desafíos logren resolver, ¿cierto?, el problema que tenemos ahí. Y esto se conecta también con lo que va a pasar hoy día en Chiloé, que también es una gran discusión sobre el vertedero, ¿cierto?, que debiera depositar todos, ¿cierto?, los residuos de las 10 comunas de la provincia. Hay una discusión sobre, primero, su localización, y ahí donde también tenemos que tener la capacidad de escuchar a los ciudadanos. No debemos imponer un lugar, seguramente habrá que construir una salida, una solución, donde escuchándonos todos en Chiloé podamos encontrar el lugar más adecuado y que no sea imponerle a ningún territorio, ¿cierto?, esa necesidad de tener al lado de su casa un vertedero. Y que además ese vertedero de Chiloé debiera recoger necesariamente la experiencia vivida en este que está acá, para que no cometamos los mismos errores, para que le coloquemos modernidad, para que eduquemos a los ciudadanos en el reciclaje, para que pongamos en fuerza, ¿cierto?, en reciclar y reutilizar. Reciclar y reutilizar. Las 3 Y ojalá hablan los niños. Ojalá a los vertederos pudiera llegar solamente, ¿cierto?, aquellos residuos orgánicos que podamos transformarlos el compost en energía. Que se hace en la casa con la que basura, podamos transformarlo en energía, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, tú lo decías con mucha claridad, recojamos de la experiencia de vida, de lo que hemos hecho mal para que lo hagamos mejor. Entonces yo creo que el mal ejemplo de La Laja tiene que ser observado por nosotros los chilotes para que ahí hagamos un proyecto que, recogiendo esos errores, sea virtuoso y sea una forma, ¿cierto?, que la gente viva mejor. En realidad, bueno, la conversación ha sido bastante expedita, agradable. Así es. La idea de este programa es que nosotros podamos contribuir, ¿no es cierto?, a que la gente se eduque, entienda. Con esa pasión, Óscar, que quieres representar a los independientes y el trabajo que están haciendo. ¿Cuál es tu sueño en realidad, o digamos, qué planes o qué metas tienes para este año? Yo no tengo metas. Yo creo en la vida me he puesto que las metas generalmente me frustran, digamos. ¿Ya? Yo creo en el trabajo, creo en la experiencia. Pero algo que quieras soñar se pueda lograr este año, porque ya dentro del currículum dice hemos trabajado como, ¿no es cierto?, como organización. Mi meta es ver ciertamente por mi ciudad. Yo sé que nos vemos en varias ciudades más, pero yo partí diciendo que yo sigo enamorado de esta ciudad y por eso tengo una defensa tan férrea a ella, digamos. Yo sueño con ver una ciudad distinta, sueño con ver a gente más comprometida en lo social, sueño que haya más igualdad, pero finalmente no es mi sueño, es el sueño que le quiero dejar a mis hijas. Yo quiero que mis hijas vivan acá, que se desarrollen, que estudien sus profesiones y que sean un aporte para esta ciudad. Pero también sueño que haya un nivel de participación que podamos debatir. Sueño que todos estos egos políticos, esta subida, estos escenarios, estos discursos que son cansadores, bajen definitivamente a la gente y que sea la gente la que proponga. Y sueño, la verdad, con que los partidos políticos empiecen a escuchar más a la gente. Sueño con ver las mujeres no discriminadas, que no las asalten, no las violen en las escaleras. Sueño ver los niños con oportunidades, sueño que la educación sea de calidad, sueño con buena gestión, sueño que ya definitivamente los profesionales entiendan que pueden hacer un trabajo social y eso puede ser siempre bien retribuido. Sueño que el día de mañana, si hay un político que va a ser elegido, que le golpeemos la puerta y nos abra la puerta. Y sueño por lo demás que los recursos queden acá. Por eso la igualdad, la oportunidad, la equidad es algo absolutamente posible. Por eso la invitación a toda la gente a participar. Porque ese discurso de que estamos lejos de eso es absolutamente falso. Insisto, yo le dije, yo soy abogado y tengo súper claro lo que puedo decir. Y lamentablemente hemos caído en esta... Yo siento que este secuestro que vive la política respecto de lo económico se tiene que terminar de una vez por todas. ¿Y se puede hacer? Sí, porque yo conozco muchos profesionales que tienen ganas de hacer cosas. Y por último, yo sueño ver a Puerto Montt como la mejor ciudad del sur de Chile y yo creo que eso es absolutamente posible. Esa es una meta, un sueño, una meta. No, es lo que voy a hacer. Me parece, pero la gente tiene que elegir buenas oportunidades, participar. Albán, tu sueño para Chiloé, para esta provincia que a lo mejor más bien mi sueño es un sueño... Cuídenos, Chiloé. Uno tiene un sueño país, obviamente, pero eso se construye desde la periferia hacia el centro. Y en esto yo creo que nosotros tenemos que ser capaces en este sueño de un mejor país también pasa porque en nuestra región seamos capaces de generar mejores condiciones. Nosotros como región hemos sido invadidos, ¿cierto?, por las peores políticas ambientales,
hemos descuidado nuestro territorio, nuestra flora, nuestra fauna. Debemos volver a las raíces. En el caso de Chiloé, por ejemplo, yo me imagino un Chiloé que a partir de su historia, a partir de lo que han construido miles de chilotes, no solamente en Chiloé, en el mundo. Los chilotes poblaron la Patagonia, poblaron lo que hoy día es la región de los lagos, la construyeron, la desarrollaron, y donde han estado, ¿cierto?, han sido un factor de crecimiento, y partiendo de esa experiencia creo que nosotros podemos, y eso es válido también para la provincia de Yanquihue, para Puerto Montt, cuando tú logras unirte en torno a objetivos comunes. A mí mi sueño es que seamos capaces de unirnos en torno a objetivos comunes, que seamos capaces de representar los sueños de la gente. Porque yo no me compro esa idea mesiánica de que el parlamentario es una especie de Dios, ¿cierto?, que lleva cosas y hace muchas cosas. No. Yo creo que un parlamentario tiene la función de ser un líder y acompañar a los ciudadanos en la conquista de esos sueños. ¿Se puede hacer entre todos? Sí, se puede hacer. Yo sueño con un Chiloé mejor, sueño con Puerto Montt mejor. Hay un enorme esfuerzo que se hace, que hace el alcalde Jorge Paredes, su consejo. ¿Cómo no vamos a soñar con que Calbuco, tú hablabas de la tierra de las aguas azules, Maullín, el territorio cordillerano de lo que se llamaba antes Chiloé continental, que era Palena, Gualeguay, Futaleufú, Chaitén? ¿Cómo no vamos a pensar que es posible que a partir de los sueños de todos esos ciudadanos seamos capaces de construir mejor región? Que la gente viva feliz, que seamos capaces de decir, mira, yo vivo feliz acá. ¿Por qué? Porque el ambiente se cuida, porque hay trabajo, porque hay respeto, porque hay seguridad. Yo sé que eso puede sonar casi solamente discursivo, pero cuando somos capaces de aunar las voluntades podemos avanzar hacia esos logros. Eso que estoy diciendo no es mágico, no se construye haciendo así, se construye, ¿cierto?, colocando esfuerzos colectivos. Basta de mirar la vida, ¿cierto?, desde el yo solamente, desde el individualismo más profundo y nefasto. Seamos capaces, ¿cierto?, de unirnos en torno a objetivos comunes. Uno puede ser yo, puede tener tu visión de las cosas, pero cuando triunfamos, cuando esa visión de las cosas la hago conversar con la visión que tienes tú y avanzamos todos juntos. Mi sueño es ese, para que tengamos una región que hoy día avanza mucho, pero una región aún mejor, donde la gente pueda aspirar a ser feliz. Nuestra región es hermosa. Los que estamos aquí estamos impregnados de visión regional, justamente, que así se llama el programa, donde queremos lo mejor para la región. Cuando uno ha tenido la posibilidad de recorrer, ¿no es cierto?, país, un país vecino u otros países, o recorrer nuestro Chile, chuta que se quiere cuando se llega a esta región. Y por eso hoy día teníamos dos grandes invitados. Creo que un sueño maravilloso que tiene Óscar, ¿no es cierto?, y que tiene don Albán, que esperemos poder cambiar de alguna forma. ¿Y cómo cambia usted? Participando, la ciudadanía, yendo a votar, porque hoy día el voto es voluntario, pero así se pueden hacer cambios. Exíjale a los que le representen que lleven su idea, que sean representativos, porque nos quedó claro cuáles son las funciones de un diputado. Felices de haberlo tenido. Muchas gracias. El programa pasa súper rápido. Yo no quiero dejar de despedirme sin invitar a nuestras amigas al Salón de Belleza Francisco Vázquez, que queda en Puerto Vara, no el Francisco Vázquez y en Quihue, que queda en Puerto Vara, en Walker Martínez 804. Les va a esperar aquellas que se van a casar, porque todavía la gente se casa, todavía hay mucha creencia en este país en el matrimonio. Creo que es importante la familia. Y nos vemos la próxima semana. Un cariñoso saludo a toda la gente que nos ve. Hay gente que nos dice, ¿no es cierto?, lo que hacemos bien, lo que hacemos mal. La idea general de este programa es que lleguemos a sus hogares y puedan aprender y tengamos un momento, ¿no es cierto?, de buena conversación, así es, de tolerancia, porque en realidad respeto, y acordarnos que en la vida hay fortalezas, debilidades, y que nosotros lo que queremos es mejorar nuestra región. Un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana.